Familia, vénganse para acá, por favor, porque vamos a tocar un tema súper importante en estos tiempos. Hay dos cosas que ya nos tienen, bueno, pues a una gota de que se nos derrame el vaso. Estoy seguro que tú te vas a identificar. Una es la incertidumbre y otro es el estrés. ¿Cómo evitar que nos hundan? El día de hoy nos acompaña Emiliana Rodríguez, especialista en educación socioemocional y cofundadora de Atentamente y presidente de Global Dignity México. Bienvenida, ¿cómo estás, Emiliana? Qué rimbombante suena todo esto, ¿eh? Muchísimas Bienvenida. gracias. Oye, pero Un placer estar con este ustedes. tema está bien Gracias. fuerte porque ahorita me incluyo, vivimos en la incertidumbre, vivimos en ese miedo de no saber qué va a pasar al ratito. ¿Cómo podemos hacer para que no nos afecte, para no hundirnos en esos sentimientos? Lo primero es entenderlo, ¿no? Empezar a entender qué es la incertidumbre y qué es lo que genera esto en nosotros. Por ejemplo, se hicieron experimentos donde los científicos veían que si te muestran caras o imágenes de cosas que tú puedes predecir, aunque sean desagradables, hay una reacción mucho más tranquila, digamos, y racional, que cuando vemos imágenes de algo que no sabemos qué va a pasar. Pero, perdón, ¿qué se puede predecir? Hay muchas cosas que sí podemos predecir. Por ejemplo, incluso en una persona, si tú ves a alguien que tiene una cara enojada, tú dices, ok, aquí me tengo que ir con cuidado. Ok. Pero si tú no puedes leer a la persona, por ejemplo, No eso sabes. genera mucho más Estrés. agitación y estrés Claro. que si no sabes a lo que te vas a enfrentar. Y es justo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Antes quizá teníamos la sensación de control más o menos de nuestras vidas, de que sabíamos cómo ciertas cosas iban a funcionar. Y ahorita, pues justamente todo eso se ha roto. Y la incertidumbre te hace caer en el estrés, van de la mano. Van Y el miedo. completamente de la mano. Y el miedo y la angustia, efectivamente. No necesariamente. También la incertidumbre, decía, por ejemplo, Ilya Prigogine, que pues es el corazón de la creatividad Claro. humana. Pero para eso necesitamos desarrollar las competencias, las habilidades, para poder navegar con la incertidumbre y para poder navegar el estrés. Y así estamos. Perdón, dicen que el opuesto del miedo o el antídoto para no sentirlo es el amor. Estar como vibrando en una frecuencia más alta, en pensamientos positivos, en pensar todo el tiempo con fe y esperanza. ¿Cómo podemos hacer eso si estamos, como estamos diciendo, y que me encanta que traes esa bolita porque nos vas a explicar de qué se trata y lo vamos a ver ahora sí que claramente? ¿Cómo podemos irnos hacia el lado de lo positivo? Claro, eso es una gran pregunta y de hecho también ya hay mucha investigación por suerte y tiene que ver con desarrollar lo que llamamos bienestar emocional. Entonces el bienestar emocional es esta capacidad de mantener una presencia, calma, una capacidad de estar conectando con las demás personas, de tener perspectiva y nuestro sentido bien puesto de dirección, aún en medio de la incertidumbre, Claro. aún en medio de la adversidad. Y lo que sabemos es que hay 4 como pilares que les llamamos los ABCDs del bienestar emocional, que es algo que sí podemos desarrollar y a cualquier edad. Y la A es la atención, entonces la capacidad de estar atentos y presentes. Y por eso traje mi Bolita mágica. bolita mágica. Porque lo que pasa cuando tenemos incertidumbre y cuando estamos estresados, pues es justamente que la cabeza la tenemos completamente llena de millones de pensamientos. No, y hasta de ese color, ¿eh? Y de este color, Sí, ¿no? totalmente. Y pues, ¿qué pasa? Que no podemos ver a través de esto, ¿no? O sea, nuestra realidad realmente, o la manera en que la interpretamos, no es objetiva, porque lo vemos a través de toda esta incertidumbre, Claro. pensamientos, confusiones, etcétera. Y cuando nosotros logramos tener la mente un poco más atenta, más calma, más presente, más quieta, ¿qué sucede? Pues lo que sucede en la esfera, Se ¿no? empieza a ver transparente todo. Pero ¿cómo puedo tener Exactamente. mi mente quieta y clara? Porque suena bien bonito, pero de pronto estoy en mi casa, mente, ponte quieta, no lo logro. No, y nos lo dicen hasta en la escuela, ¿no? Ya cálmate o pon Sí, atención, pero ¿cómo? nunca te dicen cómo. Entonces, justamente también la esfera es un buen ejemplo, porque lo que necesitamos hacer para calmar a la mente es elegir algún objeto de atención. Por ejemplo, la respiración es lo más clásico, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos respirando, pero no siempre somos conscientes de que estamos respirando. Entonces, si tú voluntariamente quitas tu atención de esas ideas que nos revuelven y lo llevas, por ejemplo, a las sensaciones de la respiración, que lo podemos hacer ahora mismo, ¿no? Notar, por ejemplo, cómo se expande el abdomen cuando inhalamos, Claro. cómo se contrae cuando exhalamos. Si tú llevas la atención ahí, es que dejas de mover esta esferita, ¿no? En vez de seguirle dando vuelta a los pensamientos, permites que la mente descanse en algo neutro, como es la respiración, y entonces gradualmente toda esta turbulencia se empieza a calmar.
y puedes tener una mente que ve las cosas con un poquito más de claridad y perspectiva. ¿Cuál sería la B? La B es justamente lo que me mencionabas, la bondad, ¿no? Entonces la B tiene que ver con que nosotros tenemos la capacidad natural de sentir empatía, amor, agradecimiento, pero usualmente pues hacia quienes hacen algo bueno por nosotros, son cercanos, etcétera. Pero nosotros podemos cultivar esas capacidades de empatía y, por ejemplo, ampliar nuestro círculo de empatía, ampliar nuestro círculo de bondad. En vez de fijarnos en el negrito del arroz, también cultivar el aprecio y el agradecimiento de manera intencional. Y se ha visto que cuando nosotros hacemos eso, fortalecemos ciertos circuitos en nuestro cerebro que, de hecho, están relacionados con el bienestar. Por eso dicen que cuando haces un acto de bondad, pues el primer beneficiado, de hecho, eres tú Lo generas mismo. tú a ti. Claro. Y eso incluso se puede medir en el cerebro, ¿no? En cómo estamos funcionando. Entonces, esa sería la B. Ok. ¿Y la C? La C, Estamos picados. la C, ¿qué creen que sea? Calma. No, calma tiene que ver más con la A. Ok, claridad, ¿será? Claridad, Ay, justamente. Carlitos, qué cosa, Yo estoy muy Ay, se estresado, me hace que muchachos. alguien te lo sopló No, hombre, ¿qué? al oído. Entonces, la claridad tiene que ver con que cuando nosotros estamos en periodos de incertidumbre y de estrés, la mente genera muchísimas historias. Y de hecho, Claro. todas las emociones vienen con Ay, historias, sí. ¿no? Entonces, te enojas con alguien, ¿y cuál es la historia? Es que nunca me escucha, siempre dice lo mismo, seguro lo Ya está me dejó haciendo. de querer. Exactamente. Entonces, ¿es soltar la historia o cómo le haces para no amargarte con esa historia que te estás contando? La claridad tiene que ver primero con reconocer la historia. Ok. Porque usualmente estamos en la emoción y nosotros nos la creemos, nos vamos con la historia. Entonces la claridad tiene que ver con empezar a cuestionar primero nuestros propios pensamientos, nuestras propias perspectivas y darnos cuenta que muchos de estos pensamientos les llamamos disfuncionales, son automáticos, son obsesivos, ¿verdad? Y no nos están permitiendo ver las cosas con objetividad. Entonces nos hacemos la costumbre, incluso podemos usar herramientas que nos ayuden a primero cuestionar nuestros pensamientos, darnos cuenta, por ejemplo, si estamos catastrofizando o viendo las cosas en blanco y negro, Dramatizando, dramatizando, etcétera. Es que tiene que ver con optimista y pesimista, mi amor. También. Pero eso ya es una condición de cada quien. Pero se contagia, Pero yo son- creo que todo este rollo, ¿no? El estar con tanta contaminación visual de lo que está pasando en el mundo, de pronto, por más optimista que estés, pues te empiezas a hacer chiquito. Pero por eso son De disciplinas. Lo que tú nos estás proponiendo es disciplinarnos con estos A, B, C, D. ¿Y cuál sería la D? La D tiene que ver con nuestra dirección o propósito, ¿no? Entonces, justamente cuando estás en el estrés, en la ola, ves a muy cortito plazo, ves el problema que lo tienes Claro. aquí enfrente y pierdes esa dirección y para qué estoy haciendo las cosas, ¿no? Entonces, poder contactar con nuestros anhelos, con nuestros deseos más básicos, con qué realmente significa el bienestar para nosotros y para todos los que nos rodean, eso nos da esa sensación de perspectiva. Y de hecho, por ejemplo, personas que están en la salud, ¿no? Entonces sabemos ahorita cómo están pasando los médicos, las enfermeras, etcétera, ¿no? Se ha visto que si ellos pueden reconocer y recordar, por ejemplo, antes de ver a un paciente, ese sentido de propósito es uno de los protectores más poderosos ante el estrés. Entonces son cosas sencillas que, si bien tienen que ver mucho también pues con la personalidad y cómo eres, Claro. Y también con practicarlo también, Sí. ¿no? Hay que Y es fácil de practicarlo. practicarlo. tiene ¿no? que ver con la práctica, Claro, exactamente. disciplina y práctica. Oye, Emiliana, ya para terminar y para cerrar, algo que le digas a la gente, ahorita ya tu cámara. Para que tengamos la paz que tú emanas, porque en Ay, serio, ojalá. ahí Sí, estás qué hablando y bonito. mira, nos estás poniendo todos relajaditos. No, Ay, pero está estamos increíble. felices, como cuentacuentos. En serio, de Divino. verdad. Algo sí, que les se puedas siente. decir para toda la gente que ahorita están en el borde del estrés. Completamente. Lo primero es que se acuerden de la A, que traten de tomar pausas conscientes. Pueden bajar aplicaciones, hay muchas, tenemos la Atentamente, pero hay muchas aplicaciones gratuitas que nos ayudan a recordarnos hacer pausas y retirar nuestra atención de aquello que nos está estresando en ese momento, llevarlo un momentito a la respiración. Con hacer 3, 5 respiraciones conscientes, eso nos ayuda a calmar a la Aterrizar. mente. Y a partir de ahí poder tener alguna respuesta que sea más consciente en vez de acelerada. Y no perder de vista la B, la C y la D, Claro. ¿no? Claro. La bondad, que estos son tiempos además, no se trata de ser buenitos, sino se trata de realmente ver cómo podemos contribuir al bienestar también de los demás. Conciencia. Hacerlo Bonito, entonces. Emiliana, Muchas qué gracias, gusto, Emiliana. regresa. Muchas gracias a ustedes, será un Gracias. placer. Y danos tu Gracias. teléfono para hablarte y me siento mal.